Muchísimas gracias, en primer lugar, a las personas que estáis asistiendo a esta presentación virtual de esta comunicación con título Un despliegue transformador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Educación Superior, aplicando los ODS con enfoque de cuidados en el trabajo fin de grado. Es un trabajo que ha sido desarrollado por Sergio Belda, Elena Mut y Ana Vázquez de la Universidad de Valencia. La estructura de nuestra presentación consistirá, en primer lugar, en justificar y presentar nuestro tema, contaremos a continuación la metodología, presentaremos los resultados antes de avanzar a algunas conclusiones de nuestro trabajo. Podemos decir que nuestro trabajo se sitúa en este contexto contemporáneo en el cual las universidades de todo el mundo están asumiendo con fuerza el discurso de los objetivos de desarrollo sostenible como una forma para transformarse en organizaciones más sostenibles y transformar sus procesos educativos. Esto está ocurriendo en el contexto global, el contexto de las universidades españolas y también el contexto local en el que se mueven los autores del trabajo de la Universidad de Valencia, que está llevando a que las universidades traten de transversalizar los objetivos de desarrollo sostenible en todas las políticas desde una perspectiva que requiere un fuerte compromiso y una perspectiva muy amplia de lo que debe ser cambiado. Nosotras, las autoras, entendemos que esta oportunidad que ofrecen los ODS para transformar la educación es muy relevante, pero que debe ser hecha desde una perspectiva muy crítica y muy transformadora, que requiere que los ODS sean leídos desde una perspectiva que permita transformaciones profundas y no solo cosméticas en las perspectivas. Así, el objetivo es proponer un marco teórico propio que permita adoptar los objetivos de desarrollo sostenible en la enseñanza universitaria, pero desde una perspectiva transformadora, conectando ideas de los ODS con aquellas que vienen del enfoque de cuidados. Con estas ideas lo que haremos será explorar las implicaciones concretas que tendrían estos cambios para una materia concreta, el trabajo final de grado. Se trata de un momento clave en el proceso docente en todas las titulaciones de la Universidad Española y que será abordado para las titulaciones concretas de la Universidad de Valencia, el grado en trabajo social y el grado en administración de empresas. En la metodología que hemos seguido se ha basado estrictamente en la revisión de literatura y documentación secundaria, trabajo teórico, también trabajos empíricos sobre la aplicación de los ODS y los cuidados a la educación superior, y hemos analizado también guías docentes y el contexto institucional de la Universidad de Valencia. Cabe decir que nuestro trabajo tiene un enfoque exploratorio, es un trabajo previo, que es la primera parte de un proceso más amplio, participativo y con mayor, digamos, trabajo de naturaleza empírica que se desarrollará en un futuro. También en el marco teórico mencionaremos solo algunos elementos clave del enfoque de cuidados. Es un enfoque que nos habla de la necesidad de superar los modelos hegemónicos androcéntricos para empezar a pensar o poner en el centro la idea de que los seres humanos son relacionales e interdependientes. Pone en el centro la idea de que tenemos que ser responsables ante nosotras mismas, ante los demás y ante las propias acciones que tenemos y sus implicaciones sobre el entorno. Esto implica poner en el centro el cuidado hacia una misma, los demás, el entorno, y hacerlo poniendo en el centro, comprendiendo el contexto social, político y personal de nuestras acciones. Así el cuidado se convierte en una obligación universal que implica además un buen número de elementos para la educación, porque nos obliga a tener una perspectiva holística de la persona, pone en el centro la interdependencia de las personas, pone en el centro la capacidad de cuidar como un elemento de crecimiento personal y pone en el centro y repolitizar el cuerpo, la propia posición en el mundo y la posición ante los problemas propios y personas. Nuestro análisis nos lleva a identificar distintos aspectos para los cuales, distintos aspectos de la enseñanza universitaria, para lo cual lo demás puede tener un impacto. Primero, en formación del profesorado. El profesorado debería conocer los ODS, pero también hacerlo conociendo o abordando otros tipos de competencias propias de la ética del cuidado, como el manejo de las propias emociones. Lo anterior implica trabajar en competencias propias de los ODS, tales como el pensamiento crítico y sistémico, pero hacerlo desde la lógica del cuidado, por ejemplo, de la autoconciencia sobre nuestro posicionamiento ante los problemas de sostenibilidad global. Implica también pensar en objetivos de aprendizaje cognitivos, socioemocionales y conductuales, como dicen los ODS, pero poniendo especial foco en la importancia de lo socioemocional en los procesos de aprendizaje. Implica abordar determinados temas, evidentemente, aquellos que los ODS nos ponen en el centro, pero hacerles de una mirada crítica y transformadora que nos ofrece el enfoque de cuidados. Por ejemplo, si hablamos de malnutrición o de tráfico de armas con los ODS, hacerlo comprendiendo el rol, por ejemplo, de nuestras opciones de compra a la hora de cuidar a los demás o de dejar de hacerlo, por el impacto que tienen, por ejemplo, en el tráfico de armas o en las relaciones desiguales.
Todo lo anterior implica cambios en los métodos y estrategias en el aula, emplear metodologías activas, conectar con el entorno social, etc., pero hacerlo además de una perspectiva que no sea puramente instrumental, sino empoderadora. Implica además, y esto es quizá particularmente importante, cambiar las relaciones entre docente y alumnado. Los ODS hablan mucho de responder al entorno y los cuidados nos dirían que debemos hacerlo, pero poniendo en el centro relaciones de cuidado, reconocimiento, cooperación y apoyo. Todo lo anterior implica también construir relaciones con el entorno, como hemos insistido, creando procesos de co-construcción de visiones y soluciones entre el alumnado y el entorno, pero hacerlo de nuevo desde el cuidado y el reconocimiento. Lo anterior o todo lo anterior nos da la importancia de la evaluación, pero de la evaluación desde un punto de vista procesual, desde la evaluación desde el punto de vista de cómo lo que hacemos en la docencia construye vínculos y relaciones de calidad en los procesos de aprendizaje. Todo lo anterior podemos trasladarlo para explorar implicaciones concretas para los trabajos finales de grado, como decíamos. Por ejemplo, el trabajo final de grado, desde esta lógica, debería invitar a los profesores a conocer los ODS, formarse en ODS, pero también formarse en cuestiones como manejar los afectos, expectativas y las emociones que se dan en procesos de tan complejos y tanta tensión como la elaboración de un trabajo final de grado. Lo anterior nos habla también de que debemos repensar las competencias. Por ejemplo, el trabajo final de grado en trabajo social dice en la actual normativa o la actual guía docente de la Universidad de Valencia que la alumna debe analizar la sociedad contemporánea. Desde una perspectiva de ODS y cuidados, podríamos decir que debe aprender a hacerlo, pero desde la perspectiva de la contribución a los ODS y del rol que nosotros tenemos en su cumplimiento, dada la interdependencia de todos los seres. Lo anterior también nos habla de reenmarcar los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, la guía docente del grado de Administración de Empresas dice que el TFG debe servir para profundizar en el estudio de una empresa, de sus funciones, de su funcionamiento. Podríamos añadir o repensar este objetivo diciendo que debería servir el trabajo final de grado para pensar cómo estas funciones tienen un impacto en los ODS y en el cuidado de una misma y del entorno. Lo anterior tiene importancia en los temas, por ejemplo, a tratar en los TFGs. Lo anterior nos diría que deberíamos pensar en realizar TFGs sobre problemáticas tales como la sostenibilidad, por supuesto, pero también más allá de eso, sobre la sostenibilidad y la relación con la cultura de paz, el funcionamiento democrático y la construcción de relaciones de calidad con las personas. Los métodos y estrategias en aula, por desgracia, los TFGs con frecuencia siguen teniendo un enfoque muy individualista. Sin embargo, incorporar los ODS sin enfoque de cuidados en su planteamiento nos hablaría de poner en el centro el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje servicio, cuestiones como estrategias con investigación, acción participativa, etc. Sobre las relaciones entre docente y alumno, como ya se ha insinuado, podemos suponer, abordar el TFG desde los ODS y un enfoque de cuidados significaría repensar las relaciones entre la persona tutorizada y el tutor para construir procesos de mentoría y aprendizajes compartidos y empoderadores. Finalmente, en séptimo lugar, el TFG debería servir desde esta lógica de ODS y cuidados para generar procesos de co-creación e intercambio entre el alumnado y su entorno, tratar sobre temas de importancia local y que la interacción con los actores locales se puedan generar relaciones de calidad, empatía y construir productos relevantes para este entorno social. Finalmente, todo esto implicaría evaluar, quizá más allá de lo habitual en un trabajo final de grado, al menos en la tradición española, evaluar más allá del producto final en forma de un documento escrito, evaluable eventualmente por un tribunal, para pensar en la importancia de evaluar el proceso a través quizá de instrumentos como los diarios de campo, sistematización del trabajo realizado, etc., y considerando no solo la mirada del profesorado, sino también la mirada de otros actores que han podido tener un rol. Finalmente, concluimos que los ODS son una ventana de oportunidad importante para transformar la educación superior, que, sin embargo, se deben asumir los ODS desde una perspectiva transformadora, que esto implica cambios profundos en las formas de enseñar y aprender, implica cambios transversales a varios elementos de a distintas instancias de la universidad, pero no implica que estos cambios no sean posibles. La propuesta que hemos hecho propone cambios concretos, graduales, viables, incluso a un coste asumible, como se ha visto en el caso de los trabajos finales de grado, para los cuales se pueden proponer cambios en el actual marco institucional, en tanto hay una adecuada voluntad, reflexión y formación. Lo anterior, como se ha comentado, intentaremos que pueda desarrollarse en el futuro a través de investigación.
Muchas gracias por su atención y un saludo. Esperamos que sigan pudiendo disfrutar de este congreso.